Los celos, un sentimiento del cual difícilmente los humanos nos podemos escapar, frente a condiciones que pueden ser cualificadas por algunos como normales y obviamente patológicos, al punto que puede llegar a convertirse como sentimiento en un maltrato a la existencia. ¿Qué tanto sentimos de esto? ¿Qué tanto conocemos de los celos? Y naturalmente, ¿qué tendríamos nosotros que prender como alarmas en nuestras condiciones o en las condiciones cuando estos se desbordan? Bienvenidos a este Facebook Live de El Tiempo. A partir de este momento ustedes con sus comentarios, con sus inquietudes, con sus opiniones, pueden hacerlo a través de www.facebook.com/eltiempo, también a través de Twitter en @eltiempo. Entonces, para hablar del tema, personas que saben, sin duda, como siempre acá en estos espacios. El doctor Rodrigo Córdoba Rojas, él es médico psiquiatra, es el jefe del Departamento de Psiquiatría de la Universidad del Rosario y es el presidente de la Asociación Psiquiátrica de América Latina y naturalmente un vocero, un soporte desde el plano de la psiquiatría en esta casa editorial. Doctor Córdoba, ¿qué son los celos? Doctor Carlos Francisco, muy buenos días, un gusto estar en este Facebook Live. Sí, vamos a hablar de celos de amor, porque los celos como tal son un sentimiento, y un sentimiento que se genera por la sensación de tener la preocupación de perder al otro, de perder al objeto amado, y esto cabalga sobre las características de personalidad del individuo. Entonces, esa preocupación que por momentos se vuelve excesiva, se vuelve disfuncional y termina repercutiendo sobre el funcionamiento de la pareja, es lo que algunos han llamado celos patológicos, porque ya termina comprometiendo la vida diaria y el funcionamiento grato de una relación de pareja. ¿Qué pasa en el cerebro de un celoso? ¿Hay condiciones normales? Es decir, ¿uno puede hablar de celos normales hasta cierto punto? Ahora, tú hacías una observación muy grata. Esto es de los seres humanos, pero uno lo ve que aún en especies inferiores, tú ves que el macho tenía su séquito de hembras y las cuidaba, las defendía de manera férrea. En este sentido, los celos terminan creciendo en esta visión de la monogamia y de la fidelidad, es decir, cuidar mi objeto sexual de otros de la especie. Entonces, cuando hablamos de celos, esencialmente estamos hablando de un componente del celoso o hay elementos que tienen que ver, en este caso vamos a hablar de los celos afectivos, de los celos eróticos, de los celos, digamos, de pareja, para ponerlo así, y obviamente lo podremos hacer extensivo hacia los celos de compañeros y demás. Pero, ¿es un elemento que subyace específicamente a un individuo o tiene que ver con la otra persona también? Necesariamente si hablamos de celos de pareja, de celos afectivos, tienen que ver con la relación de pareja. Es decir, cómo yo me cuido de no perder mi objeto amado. Aún desde algunos teóricos que planteaban que en el celo, es una cosa muy etológica, muy de animal, que el hombre intenta garantizar que la procreación, que su cría sea su carga genética. Y en ese sentido, pues, se han discutido muchos aspectos. En las mujeres pareciera que no tuviera que ver tanto con lo sexual, sino con el sentimiento, la preocupación por ella, qué tanto está preocupado y las fantasías del otro, de su pareja. Pero sin duda es la necesidad de propiedad del otro. Pregunta Karen, ¿el que es celoso con una persona es celoso con todas las demás parejas? Es una discusión bien interesante, Karen. No podemos generalizar en todo. Generalmente hay unas formas de personalidad y hay algunas personas que son celosas no con esta pareja, sino con las parejas que ha tenido. Aún algunos teóricos plantean que algún tipo de mujeres o de hombres buscan personas que son extremadamente celosas en una sensación de propiedad y de dependencia. En un enganche. Exactamente.
Cuando Yanni Cortés pregunta, ¿uno puede quitarse los celos o como condición natural es algo que está ahí? Definitivamente el poder quitarse, los celos son consustanciales. En los seres humanos tenemos la necesidad y la preocupación de no perder nuestro objeto amado y entonces hay momentos que nos sentimos amenazados, que tienen que ver aún con momentos emocionales nuestros. Pero, sin duda, si esto se hace, como lo hemos dicho muchas veces, persistente y duradero, hay que buscar, identificar qué es lo que está pasando. Si yo estoy triste, me siento inseguro, y muchas veces esas inseguridades terminan expresándose. Si yo identifico claramente y me genera tranquilidad, se puede quitar los celos. Pero en algunas personas, lastimosamente, y en ocasiones terminan buscando ayuda. ¿Siempre tiene que haber una causa o el celoso se arma su película solo? Generalmente existe un detonante, como surgen como con las ideas. Hay algo que termina siendo interpretado y deformado por la otra persona. Entonces, cualquier situación, que las mismas horas o la amabilidad de la pareja, o porque cuando vamos a estas reuniones arreglas así, sobre un hecho, pero termina siendo deformado, magnificado, es decir, volviéndolo más grande y termina convirtiéndose en una idea y como un chicle mental de la que no se puede desprender. Cuando habla de que no se puede desprender, doctor Córdoba, ¿quiere decir que la realidad del celoso es su realidad inamovible? Lastimosamente, en algunas ocasiones termina siendo la realidad, su realidad, es decir, su verdad. Porque dice, pero es que yo tengo la verdad, y es importante que reflexione que es su verdad, no la verdad necesariamente, sino su verdad. Luz Marina Arango dice, creo que los celos tienen que ver más con la falta de respeto. ¿Usted qué opina? No necesariamente, Luz Marina. Yo creo que los celos tienen que ver más con nuestras características individuales. Si nosotros nos valoramos, si nosotros nos sentimos seguros y si nosotros tenemos claro que tenemos una pareja, primero, que la he escogido, segundo, con la que me siento grato y a gusto, no tendría que sufrir, comillas, por celos, pero que si necesariamente esto se me hace persistente, eso de la falta de respeto quizás es una falta de respeto con nosotros mismos, porque si creemos que esta persona no está siendo feliz con nosotros o no nos hace feliz, yo creo que la decisión es otra, Luz Marina. Cuando hablamos de, digamos, de elementos que subyacen desde el plano emocional y naturalmente desde el plano cerebral, ¿qué hay detrás de un celoso? Siempre se habla de una baja autoestima, componentes depresivos, ¿exactamente qué hay? Eso. Pues no en todas las personas podemos generalizarlas, pero aquel que no se quiere se siente menos que los otros. Y entonces cuando se siente menos que los otros, piensa que cualquiera que venga, viene y se puede llevar en su mano el objeto amado. Y eso genera pues mucha angustia por esa incertidumbre de perderlo, mucha preocupación, porque seguramente hay muchas cosas gratas y lastimosamente termina poniendo al servicio de contener, de detener a esa persona situaciones que no son de él mismo, y eso trae mucho dolor para él y quizás para la relación. Rosemary nos dice que su pareja le hizo una embarrada hace unos años y aún hoy ella lo sigue celando, que si eso es normal. Digamos que hablar de normalidad es complejo, Rusdani, pero porque no, digamos que el patrón que más se repite. Y muchas veces esas heridas, esas cicatrices, dejan cicatrices, y esas cicatrices se reeditan. Pero si tú todas las situaciones las terminas evocando de ese momento difícil o amargo que viviste, pues va a tener muchas dificultades de pareja, porque todo lo vas a intentar justificar desde atrás. Y si decidieron seguir juntos después de la embarrada, pues lo importante es entender que la embarrada no fue suficiente para acabar esa relación de pareja y que quieren seguir adelante. ¿El celoso sabe que es celoso? Muchas veces no. Cierto. Y además se intenta justificar de que no. No se da cuenta, sobre todo los celosos, cuando adquiere esta connotación patológica, lo consideran formas de su funcionamiento cotidiano, pero es que yo quiero preocuparme por ti, pero es que yo estoy pendiente de ti, pero muchas veces no tienen en cuenta ni consideran al otro. Y lo que encubre muchas veces estos celos exagerados es la necesidad de control del otro. Es decir, si yo
la tengo absolutamente controlada, estoy tranquilo de que no va a pasar nada, pero lastimosamente, como no va a creer que no va a pasar nada, termina siendo insuficiente, porque si la tengo, termina queriéndolo tener amarrada a la pata de la cama y eso ni siquiera es suficiente. Alejandra nos dice, ella sí reconoce que es celosa y dice que es celosa obsesiva, que ¿qué puede hacer? Eso es muy importante, porque darse cuenta, es decir, empezar a darse cuenta que tengo una dificultad y que seguramente Alejandra le ha traído algunas dificultades en su vida, en su vida de pareja. Quizás lo ideal es buscar ayuda, porque como lo decíamos, muchas veces lo que está encima, la espuma que está encima, lo que esconde son otras cosas. Entonces esa sensación de inseguridad en sus relaciones de pareja, lo importante es correr la espuma para ver qué es lo que está pasando en Alejandro. Amalia dice que, pregunta mejor, que si los celos son inseguridad. En muchas de las ocasiones, si se da cuenta, Amalia, yo trato de no generalizar, porque no podemos decir que hay un formato de los celos para todos los seres humanos, pero en muchas de las ocasiones los celos son inseguridad, es decir, termino yo parándome al lado de la otra, comparándome con la otra, entonces no valoro de manera adecuada y coherente lo que tengo, lo que valgo, por qué fui escogida, por qué fui el objeto de amor y de deseo de la otra persona, pensando que los otros tienen algo siempre más. Sí, que el vecino está mejor que yo. Cuando hablamos de celos, hablamos de una serie de percepciones o de sensaciones que son de angustia, ansiedad, preocupación excesiva, digamos como ese malestar general, hablo del celoso. ¿Por qué eso se transforma en agresividad? El asunto es que el celoso que empieza, lo decíamos alguna vez, doctor Fernández, lo discutíamos en uno de esos eventos, que es como una cuña, que empieza como un puntico, en la medida que va entrando en el funcionamiento del cerebro, se va haciendo cada vez más grueso y empieza a nublarme todas las formas de funcionamiento. Entonces, lo que fue una preocupación se convierte en una preocupación constante, luego se convierte en una limitación, luego no me la puedo quitar de encima. Entonces, como lo vuelvo mi verdad, mi única y absoluta verdad, intento hacerla o confirmarla a partir de los hechos. Y si yo soy más intolerante y si soy controvertido, en muchas ocasiones que vemos que terminan de manera dramática y lastimosamente, terminan en hechos de violencia y aún, por fortuna es la excepción, pero de violencia dramática. Sí, de violencia terrible, con desenlaces fatales. El celoso puede cambiar con el tiempo o cada vez se pone peor, nos pregunta Paola. Paola, es una magnífica pregunta. ¿En qué sentido? En que generalmente quien es capaz de entender, tiene la capacidad de entender lo que pasa en él, validar su fortaleza como persona, hablar estas cosas, es una relación de pareja, muchas veces se puede solucionar, pero en algunos lastimosamente adquiere las condiciones casi de una enfermedad, de un trastorno emocional o mental que termina siendo disfuncional y invalidante para las personas. Cuando uno habla con un celoso, mejor, cuando la persona celosa se enfrenta a su pareja, ¿cuál es la recomendación? ¿Seguirle la cuerda, calmarlo, confrontarlo? ¿Qué hay que hacer? Es decir, frente al reclamo de un celoso, ¿qué hay que hacer? Si esa realidad es absoluta y obviamente la persona que está al lado sabe que no es así, ¿cómo se llega a una conciliación? ¿Eso tiene posibilidad, digamos, de armonizar, tiene posibilidad de conciliarse o eso empeora la situación? Depende de las características de los individuos. Si esta persona lo cree de una manera, llamémoslo, delirante, creada por su imaginación, pues es absurdo conciliar, es como casi discutir con un sordo, porque todos los argumentos va a terminar metiéndolo en esa misma manera de entender las cosas. Sí, es una persona que está dispuesta a oír los argumentos del otro, aceptar, entender y pasarlos por su filtro, muchas veces tienen solución. Dice Gustavo que no se puede
criar un hogar con un maltratador a espaldas, que él es padre y es víctima pues de un feminicidio. Y es un dolor que no se le que no se le desea a nadie. Pero ¿cómo se enfrenta a eso? Porque digamos muchas veces eso es subterráneo, eso no se manifiesta, pareciera que es como la cotidianidad, que es como normal, es que la personalidad de él o de ella es así. ¿Cómo se enfrenta a eso? Si de pronto se ponen algunas normas o se pone el tema sobre la mesa, eso incrementa el problema. ¿Cómo se aborda eso? Qué bueno, Gustavo y doctor Carlos Francisco, la pregunta, ¿por qué? Porque es que todos tenemos preocupación por el otro. El asunto es que a veces esa preocupación cambia de piso y se vuelve una preocupación excesiva por el otro. Pero cuando la pareja empieza a sentir que esos cuidados encubiertos o vestidos siempre de cuidados se vuelven una necesidad de restarle la autonomía, de quitarle la capacidad de ser como individuo, y de volverlos displacenteros y disfuncionales esos cuidados, es muy importante que lo ponga en la mesa y pongan límites. Y si definitivamente el tema no encuentra salida, siempre es pared y el tono se vuelve cada vez más belicoso, digamos que un pacto sería no hablemos de eso. Adriana dice que ella confiesa ser muy celosa y que pues, algunas, creo que yo le podría contestar eso, pero mejor se la transmito a usted, doctor Córdoba. No, se la dejo esa a usted. No, dice que ella se enfermó de artritis y cualquiera diría que si eso es posible, y uno, pues yo le diría, obvio. Si toda su energía, si sus emociones, si todo el desgaste desde el punto de vista emocional se orienta justamente a atender los celos, pues lo demás funciones del organismo se descuidan, bajan las defensas, usted no come, no duerme y queda expuesta a cualquier cosa. Exactamente. Entonces se dispara cualquier enfermedad y eso es una cosa complicada porque estos como enfermedad emocional, pues obvio. Lo hemos discutido muchas veces. Sí. Lo emocional es un factor de riesgo para muchas cosas. Nosotros pensábamos antes que lo emocional era una consecuencia de lo que estaba sucediendo. Hoy podemos decir que lo emocional es un factor de riesgo para muchas cosas. Entonces, claro, la preocupación excesiva, la ansiedad constante, los síntomas depresivos son factores de riesgo para estas situaciones, para cualquier situación somática. Sandra nos dice, pues nos hace más que un comentario, nos hace una consulta. Dice que el esposo de ella vive pendiente de sus compañeras, de sus exnovias, de sus amigos, que busca videos sexuales para desestresarse y que hace comentarios que la hacen sentir mal, que ella reconoce pues que no es una mujer bonita, pero sin embargo que su esposo siempre está hablando con sus amigos de que quiere mujeres hermosas y ella manifiesta que es celosa y que ha salido siempre de relaciones en las cuales ha existido el engaño. ¿Qué hace? Que definitivamente si se está sintiendo descalificada, agredida y ha perdido el gusto, el color, el sabor, el disfrute de esa relación, póngalo en la mesa e intente buscar una solución de ese camino, porque no tiene sentido convivir con quien no se quiere vivir y se siente maltratado todo el día. Una inquietud, esto siempre se aborda en pareja, es decir, uno va a quién, mejor dicho, ¿quién es el que ayuda en estos casos? El psiquiatra, el psicólogo, un amigo entonces, y eso va uno de manera individual, convence a la persona o cómo es el asunto. Hay diferentes modelos de abordaje. Personalmente yo prefiero abordarlo de manera individual inicialmente, es decir, para identificar lo que está sucediendo en el individuo, porque en muchas de las ocasiones, como lo hemos visto, los celos son como el brote. No es lo que está sucediendo, sino el brote son los celos. Entonces, identificar qué es lo que sucede o cómo es que sucede, pues termina siendo más importante mejorar eso, que seguramente repercute en lo otro. Cuando hablamos de funciones normales de proteger, ¿los celos de los hombres son distintos a los celos de las mujeres? Algunos autores lo entienden así y seguramente muchos de nuestros televidentes, seguidores, en este momento lo van a decir. Los hombres dicen que tiene una visión etológicamente aún casi más de visión sobre la sexualidad. La infidelidad está limitada en que cómo alcanzó a ser su mujer objeto sexual
de otro hombre. Mientras las mujeres, los sentimientos, las preocupaciones, los cuidados puestos en otro. Así se han explicado, pero también los hechos sexuales preocupan a las mujeres y las preocupaciones de las mujeres por los otros. Entonces no podríamos analizar, pero existen como ese par de categorías grandes. Cuando hay enfrentamientos en las parejas, por ejemplo, cuando hay, digamos, competencias desde el punto de vista laboral entre ellos, cuando hay, digamos, cierto choque de personalidades, eso también es una forma de celos. Es decir, yo compito con la señora que es exitosa o potencialmente tiene la misma profesión mía y le va mejor o alguna cosa. Digamos que están bajo el mismo alero de los celos, pero todos esos son situaciones de mis reflejos, de mis reflejos emocionales, de los momentos emocionales que estoy pasando. No disfruto muchas veces mi trabajo, el viejo adagio que lo acaba de citar el doctor Carlos Francisco, de que muchas veces no disfrutamos nuestro jardín por andar pendiente del césped del vecino. Cuando la envidia es una forma de celos. La envidia en muchas de las ocasiones termina siendo una forma expresada a través de una forma de celos. Entonces, en las reuniones, la persona que tiene algunas cosas que yo quisiera tener, no termino verbalizándola, poniéndolo, aceptando que eso quisiera yo, sino rivalizando con esa señora porque él siente que su marido seguramente va a tener algo que ella quisiera darle a su marido. Hay cosas, y es que los celosos generalmente, usted lo dice, justifican la condición, es que yo quiero protegerla, es que definitivamente quiero que usted sea una señora de su casa, o el asunto de las señoras, es que yo veo que es que ella lo que quiere es abusar de usted, etcétera. Pero Pili nos dice que su marido nunca es irrespetuoso. Sin embargo, que cuando él la cela, ella pues se siente como una persona sin valores, pero que luego cambia, se porta bien y como si no hubiera pasado nada. ¿Cómo interpretar eso? Seguramente el esposo de Pili tiene también ondulaciones en sus momentos emocionales. Entonces, en los momentos en que se siente quizás él mismo más intranquilo, más inseguro, más preocupado, pone en Pili sus preocupaciones y se da este tipo de cambios o de ondulaciones o de alternancias en su estado en la relación. Flor, y también en esos momentos muchas veces la necesidad de control. Pili tuvo éxito en el trabajo, Pili recibió muchas miradas en la reunión, entonces el esposo volca esos momentos, esas angustias que él le reflejó en esos momentos. Flor va por el mismo camino en la pregunta y dice que alguien de pronto, o su pareja, una escena terrible de celos, terrible, y al ratico, como si no hubiera pasado nada. Son partes de la condición humana. Esas explosiones a veces son las necesidades de reafirmarse en la vida de pareja, como una manera de poner la bandera en su territorio. Ángela pregunta, para poder, digamos, es muy difícil, pero, o sea, esquematizar, pero digamos si uno pudiera tener un listadito de algunos rasgos del celoso, ¿cuáles podrían ser, por ejemplo? La preocupación constante por cosas, por situaciones cotidianas, y la expresión de eso. Entonces, ¿por qué te expones? ¿Por qué lo que hacías en otra oportunidad ya no lo haces? Hay una serie de cambios. Es decir, que siempre el tema termina siendo recurrente a comparar situaciones previas o a situaciones de otros, y que muy seguramente tiene una explicación en que puede haber un tercero en discordia en ese momento. Cuando uno habla de personas celosas o de conflictos, digamos, de pareja, ¿qué se hace? ¿Se expone eso sobre la mesa? Es decir, si yo siento que soy celoso, yo comento con la pareja, trato de discutir el tema, me quedo callado o se queda callada. ¿Cuál es la mejor forma de abordarlo? ¿Ese es un tema que se puede comentar con tranquilidad o no? Obviamente, cada pareja se conoce uno al otro, pero lo que nos hace distinto de otras especies es que los micos, que son los primos cercanos, son
más impulso, sienten las cosas y las actúan. Los seres humanos tenemos el cerebro un poquito más grueso y eso nos permite aplazar y allá surge el pensamiento. Entonces, si yo en una relación de pareja puedo esos elementos argumentar, hablar, ponerlos en la mesa, es lo ideal. Es decir, si yo tengo alguna preocupación, alguna sensación, alguna incomodidad, alguna inquietud, alguna intuición, póngale en la mesa, verbalícele y háblale claro. Pero mire cómo es esto de las relaciones. Pero si tenemos el extremo que nunca tiene una solución y esto se ha dado 10 veces, más bien no aborde el tema. Mejor déjelo quieto y busque ayuda. Obviamente estos son temas que desde el plano formal tienen muchísimas aristas. Siempre aquí en estos espacios tratamos de enfocarlos como si estuviéramos en la sala de su casa a través de estas comunicaciones permanentes que tenemos con ustedes, que sin duda sus opiniones son las más valiosas. Y para rematar, doctor, podríamos poner, por ejemplo, algunos signos de alerta, párele bolas a esto, tratar de no sé qué, y mirar, obviamente, dentro de un contexto terapéutico o qué sé yo de soluciones, si esto tiene remedio, si esto definitivamente no cambia o si el pronóstico de los celosos siempre es desafortunadamente, digamos, incierto. Vamos a dejar como 3 grandes capítulos de señales. Uno primero, cuando los temas cotidianos o de conversación de la vida ordinaria de la pareja se vuelve la preocupación por otro, revise que algo está sucediendo, revise que algo puede estar pasando. Lo segundo, cuando las conversaciones adquieren mayor intensidad, mayor apasionamiento, mayor fanatismo, evite entrar en esa discusión para evitar quizás desenlaces más dramáticos. Y lo tercero, viva más rescatando las cosas que tiene y viendo el pedazo lleno de su vida de pareja y no siempre buscando el pedazo vacío. Ahí está. ¿Hay celos buenos y celos malos? Pregunta Samir. Definitivamente en una relación de pareja siempre aparecerá la sensación o la necesidad de cuidar su objeto, y cuando digo objeto es un término más psicológico, su pareja, su vínculo afectivo, y entonces eso a veces termina convirtiéndose, desde que se maneje de manera adecuada, en un elemento que también le da sabor a la vida de pareja. Sabor. Celitos inocentes potencialmente se pueden tener, incluso hay personas que provocan los celos de otra persona, digamos, para llamar la atención, y bajo esa premisa, pues yo creo que esas dinámicas de pareja de una u otra forma son consustanciales a la identidad de cada uno de ellos. Doctor Córdoba, muchas gracias. Nosotros de esta manera terminamos este espacio aquí, lo dejamos aquí. Obviamente queda para que ustedes lo repliquen, naturalmente lo comenten, para que lo compartan y por encima de todo para que entiendan que de una u otra forma de los celos nosotros como humanos difícilmente nos escapamos. El problema es cuando nos ganan, cuando se desbordan y cuando tenemos que buscar ayuda. Celotipia, el síndrome de Otelo, los celos patológicos y muchos otros nombres. ¿Trastorno es eso? Eso ya es una enfermedad, ¿cierto? Cuando adquiere esas características, toma un funcionamiento de enfermedad. Y como funcionamiento de enfermedad requiere siempre intervención. Chao.